Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cápsula. Yo soy Dominica García, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, y vamos a hablar un poquito de ayudas ergogénicas y suplementación, enfocándonos en metabolismo proteico y ejercicio físico. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Las proteínas son uno de los macronutrientes esenciales que desempeñan una amplia variedad de funciones fisiológicas importantes. Por ejemplo, forman la base estructural del tejido muscular, son el principal componente de la mayoría de las enzimas musculares, son la base del sistema inmunitario y tienen un papel destacado en el rendimiento físico. En general, no se considera las proteínas como una importante fuente de energía durante la actividad física, porque los hidratos de carbono y las grasas desempeñan principalmente esta función, y debemos tener en cuenta que las reservas de energía inmediatas suelen estar compuestas por los depósitos de glucógeno muscular y hepático. Tenemos diferentes adaptaciones musculares en el entrenamiento y tienen que ver mucho con cómo entrenamos y la asimilación de proteínas que tiene nuestro cuerpo conforme lo que comemos. Entonces, existen diferentes factores, por ejemplo, factores que determinan el potencial anabólico de una fuente proteica, propiedades anabólicas de varias fuentes proteicas, capacidad anabólica entre diferentes fuentes de proteína animal y vegetal, potencial anabólico en diferentes fuentes de proteína de origen vegetal, y una cosa que se llama DIAS, significa puntuaciones de aminoácidos indispensables digeribles. Ok, bueno, aquí tenemos una tablita, son el perfil de aminoácidos esenciales y leucina en fuentes de alimentos. Nosotros, las proteínas y aminoácidos que requerimos los seres humanos está en la barrita blanca. Y si lo ven así, podemos observar que casi le llegamos a las proteínas de origen animal, por eso es mejor, nuestro cuerpo asimila mejor las proteínas de origen animal porque tienen más. Pero ahorita más adelante les voy a explicar la diferencia y cómo podemos mejorar las proteínas de origen vegetal. Ok, la magnitud de la síntesis de proteína en el músculo corresponde a la ingesta de diferentes fuentes de proteína que se regulan por 5 factores que están aquí. Aquí. Ajá. ¿Cuáles son? Digestibilidad total proteica. ¿Qué significa? Se hace en el intestino delgado y se absorbe en el sistema circulatorio en periodo postprandial. Mientras más fácil de digerir sea la proteína, va a tener obviamente una mejor biodisponibilidad en sangre para la síntesis del músculo. Después está la cinética de la absorción. ¿Qué significa? Si se absorbe rápido o lento. Y después, ¿qué tan rápido se absorben los aminoácidos? Significa cuando están en el estómago y después de ahí pasan a la circulación en general, o luego qué tan rápido pasan por la puerta hepática al hígado y otra vez a la circulación. La otra parte es cuánto se pierde cuando llega al hígado, y la última parte es el perfil de aminoácidos esenciales y leucina que contiene. Ok, hay una analogía que se llama the brick wall. ¿Qué significa? Hace cuenta que tenemos los ladrillos endógenos, que son el pool de aminoácidos, y las proteínas que comemos. Nosotros para construir una pared con estos ladrillos necesitamos a alguien que lo haga. El mTOR es la persona que lo hace. Pero la leucina aquí actúa como una ayuda muy fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que la leucina va a actuar como un ladrillo, también puede ser como el café que utiliza el trabajador para construir mejor una pared. Entonces, si el trabajador construye solo una pared en un día, con la leucina puede construir 2 paredes en un día. Es muchísimo más fuerte. Ok, proteína en los deportes. Estudios recientes indican que el aumento proteico en la bebida de reposición tras el ejercicio aumenta los depósitos de glucógeno muscular en mayor medida que si se toma solo con hidratos de carbono. Algunos trabajos publicados señalan que el ejercicio hasta el agotamiento activa una serie de enzimas que inducen la proteólisis. De esta forma, los aminoácidos liberados por dicho proceso pueden entrar en las vías energéticas, como en el caso de la leucina, que producen cuerpos cetónicos. Ahora, vamos a platicar un poquito del ciclo de glucosalanina. Recordemos que los productos intermediarios de la valina y la isoleucina acaban combinándose con el piruvato en la célula muscular para convertirse en alanina y alfa-cetoácido. A su vez, la alanina es liberada al torrente sanguíneo y ya en el hígado se convierte en glucosa mediante la gluconeogénesis. Así se cierra el denominado ciclo de la glucosalanina. La alanina
Después puede actuar como un medio de transporte por grupos nitrogenados para la producción de urea en el hígado, así como se muestra en la figura. Las evidencias apuntan que el metabolismo de las proteínas y los aminoácidos como recurso energético en ciertas situaciones puede incrementarse y llegar hasta un 15% de la utilización energética. No obstante, la magnitud de su contribución depende de varios factores, como la intensidad del ejercicio, la duración, el carácter, el esfuerzo y la disponibilidad de otras fuentes energéticas, como el glucógeno muscular almacenado. Ok. Hay que tomar en cuenta que pese a las recomendaciones de ingesta de proteínas que se suele dar por kilogramo de peso corporal al día, se debe matizar que estas cantidades de proteínas deben ser indicadas según la cantidad de masa muscular del individuo, determinada previamente mediante técnicas de análisis como tomografía computarizada o técnicas antropométricas. Es importante. Bueno, en esta tablita les enseño necesidades proteicas y pautas dietético-nutricionales que tienen que ver con lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de proteínas. Según la fuente de proteína, la actividad físico-deportiva, el estado fisiológico, sexo, edad y composición corporal. También depende de la composición de proteínas, el tipo de entrenamiento, dependiendo de su objetivo, y el momento óptimo para la toma, después del entrenamiento o durante el entrenamiento, y las cantidades. Muy importante. Aquí les dejo esta tablita. Bueno, ahora vamos a hablar de los deportes de resistencia. Existen obviamente diferentes necesidades energéticas para cada tipo de deporte, o se utilizan diferentes sustratos energéticos. Aquí en este deporte de resistencia las necesidades energéticas de la proteína realmente es muy baja, porque al utilizarse en gran medida el glucógeno muscular, las dietas ricas en proteína no nos van a servir, porque no nos ayudan a reponer los depósitos de glucógeno muscular, que es lo que buscamos en este tipo de deportes. Los aminoácidos pueden ser de gran utilidad como recurso energético, especialmente en las últimas fases del ejercicio, donde frecuentemente hay cambios de ritmo. Pueden utilizarse como fuente de energía de entre un 10 y un 15%, y se ha observado que el catabolismo proteico aumenta significativamente cuando se ha agotado de un 33 a un 55% de los depósitos de glucógeno muscular, y se acompaña de ejercicio intenso con múltiples microtraumatismos generados por el impacto de la pisada contra el pavimento. Ok, ahora vamos a hablar de los deportes de combate. Al hablar de categorías de peso, muchas veces se debe de aumentar la cantidad de proteína diaria para mantenerse un poquito, porque estamos en dietas hipocalóricas. Dicha estrategia va a contribuir para que se evite un catabolismo proteico muscular producido por la reducida concentración de glucógeno almacenado. Hablando de la fuerza, en el entrenamiento extenuante del levantamiento de pesas, las proteínas aparecen como un recurso energético limitado que aportan menos del 5% del gasto energético total, y uno de los efectos más importantes del entrenamiento de la fuerza es el aumento de la hipertrofia. Para compensar sus limitaciones genéticas, los deportistas deben tratar de optimizar los recursos dietético-nutricionales. Es preferible calcular la cantidad proteica necesaria por kilogramo de peso corporal de cada individuo en concreto, y según la disciplina deportiva y la destrucción muscular, la masa muscular del atleta y los depósitos de glucógeno. En este sentido, se estima que para mantener la masa muscular de los deportistas se necesita de 1.2 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Para aumentar de 0.5 kilogramos de masa muscular por semana, se necesita 1.6 a 1.8 proteínas por kilogramos al día, más de 400 a 500 kilocalorías en su dieta habitual, y una alta ingesta de proteínas de 1.6 al 1.8 gramos de kilogramos de proteína al día puede promover un balance nitrogenado positivo y va a potencializar la biosíntesis de proteínas. Es necesario la ingesta de proteínas mediante suplementación de 30 gramos por kilogramo de proteína al día puede producir un aumento de la síntesis proteica tanto en adolescentes como en ancianos que entrenan la fuerza. Bueno, aquí les dejo esta tablita para que la vean. La ingesta recomendada de proteínas por gramos de kilogramo de peso corporal para individuos sedentarios y físicamente activos. Aquí están los autores, se divide por grupo sedentario, físicamente activo, entrenamiento de fuerza, mantenimiento, entrenamiento de fuerza, ganancia de masa muscular, entrenamiento de resistencia y reducción de peso. Luego aquí les vamos a enseñar un ejemplo. A modo de ejemplo podemos afirmar
que el contenido de proteínas de la dieta por término medio suele ser de 12 a 15% respecto a las necesidades calóricas diarias, y un individuo de 70 gramos, como lo podemos ver aquí, le corresponde una ingesta de 1,2 o 1,7 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, porque vamos a hacer un ejercicio de fuerza-resistencia. Entonces aquí está la ingesta calórica diaria, el porcentaje de las proteínas, las kilocalorías de las proteínas, los gramos de proteínas y las proteínas ya divididas entre el peso corporal, para que se den una idea. Ok, vamos a hablar ahorita de suplementos. Los suplementos proteicos se recomiendan en caso donde el individuo de verdad necesite ingerir energía adicional inmediatamente tras el entrenamiento y no tenga el alcance de los alimentos anteriormente dichos, ¿no? Vamos a ver, aquí está en el grupo A, que dice admitido para su uso en situaciones deportivas específicas, y vemos aquí que está la proteína de suero de leche, entonces claro que está permitido. Ok, si bien es cierto que varios estudios señalan que los deportistas pueden necesitar un mayor aporte proteico que los individuos sedentarios, también recomiendan que estas proteínas adicionales procedan de alimentos de origen natural en lugar de suplementos. Y un estudio de Wiedemann y Lemon demostró que la administración de 2,94 gramos y 2,85 a 2,72 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal respectivamente, mediante una suplementación proteica rica en aminoácidos específicos, no incrementó la fuerza de los atletas. Ahora, vamos a ver, hay una parte importante que son las proteínas de origen vegetal contra las proteínas de origen animal. En realidad las dos funcionan muy bien, como podemos ver aquí en las tablas, cumplen con algunos requerimientos y es importante saber que cuando nosotros queremos consumir una proteína de origen vegetal o de alguna calidad de fuente proteica, aunque no sean de origen animal, las más completas y de mejor valor biológico son las de origen animal. Las de origen vegetal pueden ofrecer la misma calidad o incluso superior siempre y cuando se acompañen de manera adecuada con diferentes grupos alimentarios, como es el caso de las legumbres con los cereales. Es importante combinar diferentes tipos de fuentes de energía para tratar como de llegar al porcentaje de proteínas de las de origen animal, y se puede mejorar una proteína de origen animal con leucina y una de origen vegetal con leucina. Porque hay que recordar que las proteínas de origen animal se digieren un 90% y las de origen vegetal del 45 al 80%, dependiendo de su absorción. Aquí, por ejemplo, está otra tabla de representativa de que dice, este estudio dice que si nosotros queremos consumir proteínas de origen vegetal, en comparación de las de origen animal, ¿qué tendríamos que hacer? En realidad es subir la dosis de las proteínas de origen vegetal para poder llegar. Entonces, sí se puede. Y bueno, cosas importantes que recalcar. En un momento óptimo para el anabolismo proteico, sabemos que comienza tras el entrenamiento durante las primeras 2 horas y se prolonga hasta las siguientes 6 horas, ya que durante este tiempo, además de haberse aumentado el paso de la glucosa en la célula muscular por un proceso independiente de la insulina, el recambio proteico también se ve aumentado. En estas primeras 2 horas, la ingesta de hidratos de carbono permite una resíntesis de glucógeno muscular debido a que aumentan los valores de insulina y los procesos anabólicos se dan con mayor eficacia y mejorando el estado hormonal tras el ejercicio. Pero algunos estudios dicen que si se postula un consumo de hidratos de carbono y proteínas antes y durante el entrenamiento para disminuir el catabolismo proteico y prescindir posteriormente de un suplemento de proteínas en la fase de recuperación. Otro punto importante que no tocamos. Los depósitos de glucógeno, tanto muscular o hepático, aumentan y las necesidades proteicas para mantener la masa muscular. Los hidratos de carbono complejos, en un estudio basado en la dieta hipocalórica con un porcentaje de hidratos de carbono bajo y un leve aumento de la ingesta de proteína, se observó un aumento del rendimiento deportivo en atletas femeninas. Asimismo, otros trabajos que señalan que la adición de una ligera cantidad de proteína en las bebidas de reposición con concentraciones de un 6% de hidratos de carbono aumenta el rendimiento deportivo, aún disminuyendo ligeramente la cantidad de hidratos de carbono de la ingesta diaria. Entonces, bueno, estos fueron como algunos puntos importantes. Esto es todo y espero que les haya gustado y les haya servido.
y hayan aprendido algo bueno. Bye.